Son todos bienvenidos a la casa de Dios. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Busque conmigo Daniel capítulo 11, versículo 32. Ahí en su Biblia, Daniel capítulo 11, versículo 32. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Estamos conociendo más a Dios. Ese es el plan, amén. El plan es que usted y yo conozcamos mejor de Dios cada día, que crezcamos en el conocimiento del Señor. Y Daniel capítulo 11, verso 32, que es nuestro versículo base, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. El pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar y va a actuar. Amén. Gloria al Señor. Oseas 4 dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. ¿Estamos? El pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y nosotros no necesitamos perdernos de nada. Tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos los hombres y mujeres que nos forman, nos equipan, tenemos la palabra que está siendo enviada siempre hacia nosotros. Entonces, el que se pierde aquí es porque quiere. ¿Estamos? Porque tenemos todo de Dios para crecer, tenemos todo de Dios para aumentar, tenemos todo de Dios para traer salvación a la casa, para traer sanidad al cuerpo y restauración a nuestra vida. Lo importante es que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Amén. Diga eso conmigo: necesito crecer. Amén. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y hemos estado aprendiendo que Dios es amor, que Dios es creador, que Dios es libertador, que Dios es todopoderoso. Que Dios, hace 8 días vimos que Dios es el Padre, un Padre que ama. Amén. Ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 22, verso 14, porque vamos a aprender algo más de Dios hoy. Amén. Génesis 22, versículo 14. Gloria al Señor. Yo espero que usted traiga su corazón dispuesto para recibir una palabra de Dios en esta mañana. Yo espero que usted venga con corazón dispuesto a crecer. Génesis 22, 14, ¿qué dice? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Este es uno de los primeros nombres que los hombres le dan a Dios. ¿Estamos? El nombre de Dios es Jehová. ¿Estamos? El que fue ayer, el que es hoy, el que será mañana. Eso le dijo a Moisés. Moisés le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo al pueblo? ¿Quién me envió? Y él dijo: yo soy el gran yo soy. ¿Estamos? Y aquí en este pasaje, en Génesis 22, Abraham pasa por una situación difícil en su vida. Y vamos a hablar respecto a eso. Y Abraham, de esa situación que pasa, él decide llamar ese monte y decide darle un nombre al Señor, y es Shaddai, el Dios que provee. Amén, perdón, Jehová Jireh, el Dios que provee. Diga conmigo: Jireh, el Dios que provee, el Dios que suple toda necesidad. Amén, gloria al Señor. Entonces, aquí en Génesis 22, que yo espero que usted lea ese capítulo en su casa completico. ¿Cuántos lo prometen que lo van a hacer? Génesis 22 hay que leerlo en casa. Entonces, usted en Génesis 22 encuentra que Abraham tiene un hijo llamado Isaac. ¿Estamos? Y Dios decide pedirle a Abraham su hijo. Yo necesito, Abraham, que tú me des lo que más amas. Yo necesito que tú sacrifiques, que subas al monte y entregues a tu hijo, me entregues a tu hijo. Yo necesito que tú me entregues lo que más amas. Amén. Y es lo que más amaba Isaac. Abraham tenía un nombre y es Isaac. Amén. Entonces en Génesis 22,
Abraham decide tomar su hijo, tomar su asno y un par de sirvientes e ir a buscar el lugar donde Dios le dijo que fuera. Amén, un lugar establecido por Dios para un sacrificio. Cuando usted lee Génesis 22, usted encuentra algo interesante. Es que Abraham no le dice a su esposa lo que él va a hacer. ¿Estamos? Abraham no le dice a su esposa lo que va a hacer, porque lo más seguro es que Sara iba a impedir. Porque Abraham no le iba a decir a su esposa: amor, Dios me dijo que subiera al monte y tomáramos a nuestro hijo y lo sacrificáramos, y yo mañana voy a ir a hacer eso. Entonces lo más seguro es que a Sara, aparte de darle un infarto, pegar a gritos o quién sabe qué hiciera, pero Abraham decidió no contarle a él, no contarle a su esposa, ni contarle a sus sirvientes. Abraham no le dijo a nadie lo que él iba a hacer, porque lo más probable es que cuando tú decides obedecer a Dios, va a venir gente en la vida que va a impedir que lo hagas. Va a venir gente que te va a decir: ¿cómo se te ocurre hacer eso, Abraham? ¿Estás seguro que escuchaste bien a Dios? ¿Estás seguro que Dios te dijo que hicieras eso? Y Abraham posiblemente comenzara a dudar. ¿Estamos? Ay, es que yo voy a dar una ofrenda de tanto a Dios, y le cuentas a alguien y ese alguien te dice: ¿y por qué lo vas a hacer? Porque Dios me dijo. ¿Tú estás seguro que escuchaste bien? Es que le voy a servir a Dios, voy a entregarme a Dios con todo mi corazón. Y la gente que está alrededor te van a decir: ¿y usted sí tiene tiempo para ir a la iglesia todo el día? ¿Usted sí tiene tiempo para servirle al Señor? Porque recuerde que usted trabaja y no sabemos si usted pueda ir los días que la iglesia está abierta, y no sabemos si puedas ir todo el tiempo a la iglesia. Entonces, aquí hay alguien que lo primero que tenemos que aprender es que decide obedecer a Dios, pero en ese obedecer él come callado, él no le dice a nadie. ¿Estamos? Recuerde cuando una vez Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir, que al tercer día resucitaría. Amén. Y viene Pedro y le dice, lo aparta a un lado y le dice: Jesús, ¿cómo se te ocurre decir eso? No es posible que a ti te vaya a pasar eso. Y Jesús se ve obligado a decirle a Pedro que: apártate de mí, Satanás. Tú eres estorbo para obedecer a Dios. Porque es que hay gente que lo que hace es impedir que otros obedezcan. Amén. Entonces tenemos aquí en Génesis 22 a Abraham, un hombre que decide obedecer a Dios. Dios le pide algo a Abraham. Amén. Y usted tiene que estar preparado, porque si usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios, usted tiene que estar preparado para que Dios le pida algo. Y tiene que estar preparado porque Dios le va a pedir algo que usted ama, algo que usted valora. Dios no le va a pedir a usted cosas que usted puede tirar a la basura. Dios le va a pedir a usted tiempo, algo que para usted es sagrado, que usted necesita y poco tiene. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que Dios me pida algo. Y usted puede decir hoy: Dios, pídeme lo que quieras. Ayúdeme, diga eso conmigo. Diga: Dios, pídeme lo que quieras. Porque eso es bueno. Cuando usted le dice eso a Dios, cuando usted entra en obediencia y usted está dispuesto a entregarle a Dios lo que usted quiera, usted se va a encontrar un Dios que te va a dar lo que tú le pidas. Porque es que aquí está el secreto. Porque este hombre encontró un Dios que provee. Y la pregunta es: ¿cómo? Porque todos miramos, sí, todos sabemos la historia, que al final Isaac no muere. Pero ¿cómo logró Abraham detener la mano o detener el plan de Dios? Porque recuerde que el plan de Dios es que Isaac fuera sacrificado. ¿Cierto que sí? El plan era que Isaac fuera sacrificado. Pero ¿cómo logró Abraham que Dios en el último momento cambiara de idea? Porque eso es interesante saberlo. Bueno, Dios se detuvo. Abraham subió y en el momento en que le iba a clavar el cuchillo, Dios dijo: no lo hagas. Pero ¿cómo logró Abraham convencer a Dios de que no lo hiciera? ¿Cómo logró Abraham descubrir al Dios que provee? Porque nosotros queremos pedirle a Dios y queremos que Él cumpla y que meta su mano y haga lo que yo le estoy pidiendo. Pero el secreto está en saber cómo. ¿Cómo lograr que Dios provea? ¿Usted quiere aprender eso? ¿Cómo lograr de conocer al Dios proveedor? Amén. Entonces, recuerda que en la historia está involucrado Isaac, ¿cierto? Isaac sube al monte con su papá.
Y en el camino Isaac hace esta pregunta. Mire ahí en el versículo 8. Isaac le pregunta a su papá: papá, vamos a sacrificar, vamos a hacer adoración hoy, pero yo no veo el cordero por ninguna parte. Y lo que usted descubre ahí en el versículo 8, y dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Estamos? Dios se proveerá. Amén. Dios va a proveer. Dios tiene un plan, Dios tiene algo dispuesto. Y Abraham estaba completamente seguro de eso, pero él seguía caminando con su hijo al monte. Iba caminando con su hijo al sacrificio. Note algo, que Abraham no dijo: Dios proveerá, hijo, y no hagamos nada. No, Abraham siguió caminando con su hijo. Pero por el camino él iba declarando: Dios proveerá. Amén. Y seguía caminando unos metros más, y su hijo al lado y el cordero por ningún lado. Y yo estoy seguro que Abraham seguía pensando y seguía hablando en voz baja: Dios proveerá. Amén. Y Abraham necesitaba que Dios proveyera. Amén. Ahora, note algo. Abraham era un hombre rico. Dice la Biblia que Abraham salió de su casa con los siervos que tenía. Se llevó el dinero que tenía. Abraham estaba rodeado de sirvientes. Abraham tenía muchos animales para él. Abraham era un hombre de dinero. Abraham era un hombre que no pasaba necesidades. Abraham no era un hombre enfermo. Abraham tenía una esposa, tenía una casa, tenía una familia y tenía plata. Abraham nunca había conocido al Dios que provee, porque nunca había tenido necesidad de buscarlo. Porque es que descubrir al Dios que provee hay que descubrirlo en medio de la necesidad. Y Abraham nunca había tenido una necesidad. Escuche bien, cuando Abraham se encuentra con Dios y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Abraham quería un hijo, pero Abraham y su esposa, la Biblia no registra que ellos habían orado por su hijo. Ellos solamente querían algo. Queremos un hijo, pero nunca, la Biblia no registra que ellos le pidieron a Dios un hijo. Fue Dios el que vino y le dijo: Abraham, yo te voy a dar hijos. Amén. Y recuerde que cuando Dios vino a Abraham, Abraham ya estaba pasado de edad. Su mujer ya estaba pasada de tiempo. Ya no había posibilidad alguna de tener un hijo. Es decir, en los planes de ellos ya no querían hijos. Ya no hay necesidad de hijos. Ya están viejos, ¿para qué hijos? Y tenemos plata, tenemos comodidades, tenemos familia. Entonces, mire, yo quiero que usted aprenda esto. Abraham nunca había tenido una necesidad. ¿Estamos? Pero aquí, subiendo al monte de la mano de su hijo, Abraham comenzó a decir: yo necesito de Dios. Yo necesito que Dios provea un cordero. ¿Estamos? Yo necesito que Dios haga algo hoy. Mi hijo no puede morir en el altar del sacrificio. Yo quiero que usted entienda eso, porque es que aquí hay alguien que está diciendo: Dios proveerá. Nunca en su vida había dicho eso, porque nunca había tenido necesidad. Siempre había tenido plata, entonces nunca oró por plata. La Biblia no registra que se había enfermado, entonces nunca tuvo que decir: Dios, sáname. Su familia siempre estuvo ahí, su esposa siempre estuvo ahí. Pero aquí en Génesis 22, Abraham está necesitando que Dios haga algo. Porque es que nosotros vamos a descubrir a Jehová Jireh, a Jehová proveedor, cuando verdaderamente tengamos hambre de que Él se aparezca. ¿Estamos? Y Dios va a esperar hasta el último momento en tu vida. Porque es que siempre nos preguntamos: Dios, ¿y por qué, pastor, no pasa? ¿Y por qué no pasa? Porque Dios va a esperar hasta el último momento, hasta que verdaderamente tengas hambre. Amén. Entonces aquí en Génesis 22 usted descubre un hombre que necesita de verdad que Dios provea. ¿Estamos? Necesitamos conocer al Dios proveedor. Ahora, lo interesante es que cuando usted lee Génesis 21, una página antes, Abraham ya había perdido un hijo. ¿Se acuerda de Ismael? En el capítulo anterior Dios le dijo: toma a Ismael y despáchalo, sácalo de tu casa. Unos días antes Abraham tuvo que pararse
ahí en su ciudad y decirle a su hijo: mira, toma esta botellita de agua, toma a tu mamá y vete. ¿Estamos? Había sacado a su hijo ya del camino. Y en el capítulo 22 le queda al otro, y al otro tiene que sacrificarlo. Entonces la experiencia no es para nada agradable. La experiencia para Abraham subiendo a ese monte con Isaac no es nada agradable. Un día antes tuve que despachar un hijo. Que era el hijo de la carne, que era el hijo de Agar. Sí, todo eso se lo sabe usted, pero era el hijo de Abraham. Y Abraham tuvo que tomar una botella de agua y decirle: vete de mi casa. Y días después tiene que subir al monte a sacrificar al otro. Entonces encuentras tú a Abraham diciendo: necesito que Dios aparezca, porque este hijo no puede morir. ¿Estamos? Gloria a Dios. Entonces Abraham empezó a buscar de verdad a Dios, al Dios que provee. Dios, hijo mío, le dice Abraham a Isaac: Dios, hijo mío, se proveerá cordero para el sacrificio. Y siguieron caminando montaña arriba, y Abraham iba convencido de que Dios iba a proveer. Amén. Ahora, ¿cómo logró Abraham que Dios se manifestara? ¿Cómo logró Abraham que Dios proveyera cordero? Porque eso es interesante. Sí, Dios lo hizo, y la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo convencer a Dios de que provea un cordero diferente al hijo? Amén. Génesis 22:2, leas eso conmigo. Génesis capítulo 22, ahí versículo 2, ahí donde estamos en el versículo 2. ¿Cómo logró Abraham que Dios se manifestara? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Recuerde que es el único, porque el otro ya se fue. Ahora, este único es el hijo de la promesa. ¿Estamos? Este Isaac es el hijo de la promesa. Dice: a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora la pregunta es: ¿cómo logró Abraham que Dios se manifestara? Y la primera respuesta está en el versículo siguiente, el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Amén. Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué le quiero enseñar? Diligencia. Porque la gente hoy dice: Dios proveerá, y se echa a dormir. ¿Está aquí conmigo? Dios proveerá un trabajo, y se acuestan en el sofá a esperar que por obra y gracia algún ser en la tierra sepa que él está buscando trabajo y lo llame. No, levántese muy de mañana y lleve la hoja de vida, que Dios hace el resto. Porque usted encuentra gente que está sin trabajo, y ¿qué está haciendo? No, pues ya oré, Dios proveerá, y se levantan a las 11 del día. ¿Me está entendiendo algo? Porque Dios proveerá no quiere decir que te acuestes a dormir. Dios proveerá no quiere decir que metas las manos en el bolsillo, que cruces los brazos y no hagas nada. No, eso no es así. Dice la Biblia que Abraham sabía que Dios iba a proveer sacrificio, pero se levantó muy de mañana a hacer lo que Dios le mandó. ¿Estamos aquí? Levantarse a orar. Dios proveerá, pero yo sigo orando. Dios proveerá, pero yo sigo yendo a la iglesia. Dios proveerá, pero yo sigo leyendo mi Biblia. Dios proveerá, pero yo sigo trabajando. ¿Estamos aquí? Dios proveerá y yo sigo intercediendo. Porque es que hay gente que dice: Dios proveerá, y ni siquiera oran. Dios proveerá, y yo le sigo cantando y le sigo adorando todo el tiempo, sabiendo que Dios va a proveer, pero yo sigo haciendo mi trabajo. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. ¿Está aquí conmigo? Porque Dios proveerá no es: no hagas nada, tranquilo, deje que Dios meta la mano y usted no haga nada. No. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, y Dios se va a ocupar del resto. Entonces aquí encuentras a un hombre diligente. ¿Diligente en qué, pastor? En obedecer a Dios.
Mañana Dios le dice, tienes que sacrificar a tu hijo. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Se levantó a primera hora, más temprano que siempre. Dice que se levantó muy de mañana. Estamos aquí. Y fue y buscó a su hijo de 17 años. Y levantar a un muchacho de 17 a las 5 de la mañana no es nada fácil. Y mucho menos para hacer lo que él iba a hacer. Fue y golpeó en la puerta y le dijo, Isaac, levántate. Isaac le dijo, papá, son las 4 de la mañana, porque recuerde que era muy de mañana. Son las 4 de la mañana y que me despierte para que levántate, porque vamos a ir a orar. Vamos a ir a levantar ofrenda. Vamos a llevarle sacrificio al Dios Todopoderoso. ¿Estamos aquí? Y el joven se levanta y se va con papá. Papá es diligente. Papá sabe lo que hace. Y Isaac, muy obediente, salió detrás de su papá. Muy de mañana. Mire, Abraham no se levantó y dijo, no, yo es que voy a matar a mi hijo. Yo mejor voy al mediodía, con eso vive más rato. Abraham dijo, no, si a este hay que liquidarlo ya. Si a usted le dicen, mañana sacrifique a su hijo, usted dice, no, pues sacrifiquémoslo a las 9 de la noche. Con eso vive todo el día y desayuno con él y almuerzo con él. Abraham dijo, no, a este lo que hay que hacer, cuando uno dice obedecer a Dios, es obedecerlo ya. Usted no se ha puesto a pensar, si hubiera sido yo hubiera dejado para hacerlo en la noche. Y hubiera compartido con mi hijo el desayuno, habíamos jugado fútbol un rato, habíamos hablado de las cosas de la vida, le había dicho cuánto le amo, me hubiera tomado todo el día. ¿Usted ha pensado en eso? Pero Abraham no. Abraham quiso hacerlo rápido. Amén. Porque a Dios se le obedece ya. ¿Cómo, pastor, cómo descubrir al Dios que sana? Ya. Ora ya. Intercede ya. Declara la palabra ya. Arrodíllate ya. Humíllate ya. Estamos aquí. Entonces aquí hay un Dios. Aquí hay un Dios que tiene a alguien como Abraham que está dispuesto a obedecerlo ya. Abraham sabía que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso incluye sacrificio. ¿Estamos? Porque nosotros somos muy buenos para el ya cuando se trata de paseo, de viaje, de almuerzo, de comilona. Eso no. Usted levante un hijo a las 7 de la mañana para ir al colegio. Pero levántelo a las 3 para irse de viaje a San Andrés. A las 2 está despierto. Amén. Y lo mismo pasa con nosotros. Porque nosotros somos lentos para ir a la iglesia, pero rápidos para ir a pasear. Si el avión sale a las 5 de la mañana, a las 4 ya estoy en el aeropuerto. Porque es a pasear. Pero si es para orar a las 5, a las 6 me estoy despertando. Porque oran hasta las 10, entonces llegó a las 9:30. ¿Usted me está entendiendo? Y queremos que Dios provea. Queremos que el Dios proveedor se manifieste ya. Cuando yo no hago las cosas ya, yo las hago después. Dios, manifiéstate ya. Pero si tú oras cuando quieres, tú no eres diligente para orar, tú no eres diligente para interceder. Tú lees la Biblia cuando quieres, pero quieres que yo me manifieste ya. Tú eres lento para hacer las obras de Dios. Tú eres lento para servirme y quieres que yo sea rápido para bendecirte. ¿Estamos? Entonces, ¿qué descubrió Abraham? ¿Qué aprendemos de Abraham? Que Abraham era rápido para obedecer a Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela, allá en Génesis 12, y tomó su esposa, sus hijos, y salió y se fue. Él no puso a pensar, bueno, ¿y para dónde? ¿Y dónde será eso? ¿Y qué me voy a llevar? ¿Y cómo voy a hacer? No. Él obedeció ya. ¿Usted quiere que Dios provea? Obedezca ya. Haga lo que tiene que hacer. ¿Cuándo, pastor? Ya. Ore por salvación ya. Interceda ya. Si tiene que ayunar, ayune ya. Si Dios le está diciendo que ore, ore ya. Amén. Gloria a Dios. ¿Está aprendiendo algo? Gloria a Dios. Entonces las cosas para Dios son ya. Y cuando tú eres rápido para obedecer, Dios va a ser rápido para contestar tu oración. Tú vas a conocer a Jehová Jireh, al Dios que provee. Cuando tú te sacrificas para Dios, Dios se va a sacrificar para ti. Amén.
Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo logró Abraham que Dios se manifestara? Y lo segundo, usted lo encuentra en el versículo 5. Ahí, vaya conmigo ahí, Génesis 22, 5. Estamos ahí. Versículo 5. ¿Cómo logró Abraham que Dios proveyera cordero? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y eso último me gusta. ¿Y qué dice? Volveremos a vosotros. Ay, aleluya. Por eso Abraham es el padre de la fe. Diga conmigo, el papá de la fe. Diga conmigo eso, el papá de la fe. Porque él va a sacrificar al hijo. Amén. Pero él, antes de decirle al hijo que Dios iba a proveerse cordero, él sabía dentro de sí que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Amén. Y la primera declaración de fe que hace aquí con respecto a este sacrificio es esta. Está a punto de comenzar a subir la montaña, cerca del lugar del sacrificio. Deja a su siervo y le dice: muchachos, esperen aquí. Yo voy a ir con mi hijo. Vamos a hacer sacrificio a Dios. Y él y yo vamos a volver. Ay, amén. Pero recuerde que Dios le dijo: sube al monte y sacrifica al muchacho. Él dijo: no, yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. Porque es que la fe tiene que permanecer hasta el último día. Amén. Abraham no empezó a decir: bueno, muchachos, yo voy a ir, voy a subir yo no sé si Isaac se quede por allá. Él no dijo eso. Amén. Él dijo: vamos a ir, vamos a hacer el sacrificio y los dos vamos a regresar. Amén. Los dos vamos a regresar. Abraham llegó al monte. Amén. Y él sabía que se iba a encontrar con el Dios que provee. Iremos y volveremos. Amén. Gloria al Señor. Porque recuerde que Dios voltea todo. Donde hay enfermedad, Él pone sanidad. Donde hay escasez, Él trae abundancia. Y Abraham dijo: iremos y volveremos. Diga conmigo, eso es fe. Usted tiene que entender que en momentos de necesidad, en momentos difíciles en su vida, lo que a usted lo único que le funciona es su fe. Amén. Dios no le va a suplir porque usted llore. Dios no le va a suplir por su necesidad. Dios le va a suplir por la fe que usted tiene. ¿Estamos? Abraham no llegó allí llorando: muchachos, ya vengo. Es que yo no sé qué va a pasar allá arriba. Es que tengo que obedecer a Dios. Ay, oren por mí. No. Él dijo: muchachos, tranquilos. Vamos a adorar a Dios y dentro de un momento regresamos. Diga conmigo, eso es fe. Estoy pasando por necesidad, pastor, pero esto es temporal, dijo el apóstol Pablo. Ay, hermano, lo veo en necesidad. Esto es temporal. Esto es una leve tribulación momentánea. Esto es pasajero. Amén. ¿Estamos? Esto es pasajero. Este dolor de cabeza, esto es pasajero, porque yo tengo un Dios que sana. Amén. El diablo toca el cuerpo, pero Dios es el sanador. Él es el que provee la sanidad para nosotros. Entonces cualquier cosa que nos sucede es temporal. El matrimonio está en problemas, esto es temporal. Los hijos están mal, esto es temporal. Yo tengo un Dios todopoderoso que va a meter su mano y va a cambiar la historia de la familia. Va a cambiar la historia de mi hijo, la historia del matrimonio. Va a cambiar mi historia económica. De mí se decía pobre y ahora la historia va a tener que escribir bendecido. Ay, amén, amén. Amén. Su historia clínica dice enfermo, pero Dios va a cambiar esa historia. Va a decir, su historia clínica va a decir sano para siempre. Por la llaga de Cristo eres sano. Amén. Cuando vaya al médico y le digan: señora, trajo su historia clínica, usted le dice: mire, léasela toda. ¿Qué dice su historia clínica? Que soy sano por la llaga de Cristo, que Él llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario, que Él sanó todas mis dolencias. Esta es mi historia clínica. Amén. Trajo sus exámenes, sus radiografías. Aquí está todo lo que usted quiera saber de mí. Yo estaba muerto, pero Él me dio vida y vida en abundancia. Ahora sí me está entendiendo. Diga conmigo, porque tenemos un Dios que provee. Gloria, diga conmigo: mi Dios provee. Vamos, levante su mano derecha al cielo y dile: Padre, tú vas a proveer. Gloria al Señor.
Abraham ese día experimentó la fe. Abraham ese día verdaderamente empezó a orar y a decir: Dios se proveerá cordero. Amén. Abraham sabía que Dios se iba a proveer un cordero. Amén. Diga conmigo: Dios proveerá cordero. Gloria al Señor. Ahora vaya ahí al versículo 9. Quiero enseñarle esto. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Diga conmigo: Dios se va a proveer cordero. Amén. No salga a buscar a otro lugar. ¿Usted sabe que a Abraham le pasó eso? Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar hijos. Tú vas a tener hijos con tu esposa. Y como Abraham vio que Dios no hacía nada, ¿qué hizo Abraham y su esposa? Se buscaron otra y tuvieron hijo por otro lado. Entonces, mire lo interesante. Cada vez que ellos veían a Ismael, ellos decían: mire, este es producto de que Dios no hace nada. ¿Usted no le parece eso muy triste? Porque ellos salieron a buscar a otro lado. Dios les dijo: yo te voy a dar un hijo, ¿cierto? Y como pasó el tiempo y nada de hijo, pues ellos salieron a buscarse hijo en otro lado. Entonces cada vez que veían a Ismael tenían que decir: mire, Dios no provee. Y ahí está la muestra. Nos tocó salir a otro lado. ¿Estamos? Yo me preguntaba eso: ¿cuántas veces yo he cargado billete en el bolsillo que no es mío? O más bien que yo mismo salí a buscarme. ¿Estamos? Oré y el banco me hizo un préstamo, entonces ahora tengo el dinero del banco, no el de Dios. Este dinero que tengo es producto de que Dios no provee y me tocó ir al banco. Dígame amén, pastor. Diga conmigo: pastor, estoy entendiendo. Diga conmigo: pastor, estoy entendiendo hoy algo. Porque es que nosotros, Dios provee, y salimos a buscar a Ismael. ¿Estamos? ¿Cuántas personas no le dicen: Dios, dame un esposo, y salen a buscar el primero que se encuentren? Y después oran y dicen: Dios, llévatelo, o te lo mando. ¿Estamos? ¿Cuántas niñas en la iglesia, en lugar de esperar a su hombre, al que Dios le va a traer, salen a buscar el primer vago que encuentran y arruinan sus vidas? No, es que como hoy, ¿verdad? Dios te va a proveer esposo. Y dice: no, entonces tengo que salir a buscar. No, espérate, Dios te lo va a traer. ¿Estamos? Pero hay que esperar que Dios lo haga. Y Abraham sabía muy bien que es tener algo que no es de Dios. ¿Estamos? Y lo que es de Dios y lo que no es de Dios no dura. Vamos aquí. Yo tengo que aprender a esperar la respuesta de Dios. Y Abraham se volvió experto en eso. Amén. Ahora, ¿qué le dije que leyéramos? Verso 9. Aquí está lo tercero. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y cuando llegó Abraham, ¿dónde? ¿Qué dice la Biblia ahí? Y cuando llegó Abraham, ¿dónde? Al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe por qué muchas veces no proveemos? No conocemos al Dios que provee. Porque es donde nosotros digamos, cuando digamos y de la manera que decimos. Amén. ¿Por qué Abraham conoció al Dios que provee? Porque lo conoció donde Dios le dijo: Abraham, yo te voy a llevar a un lugar donde tú vas a conocerme a mí como Jehová Jireh, el Dios que provee. Pero tiene que ser en ese lugar. Abraham no fue a ninguna otra parte. ¿Estamos? Abraham no fue a ningún otro lugar que no fuera Dios. Abraham fue donde Dios le dijo. Abraham llegó al sitio que Dios estableció para el sacrificio. Y nosotros somos muy expertos en quererlo a nuestra manera. Y nosotros estamos esperando que el milagro suceda como yo dije que era, o como yo me lo imaginé.
¿Está aquí conmigo? Donde yo pensé y en el tiempo que yo pensé. Y tú con Dios te llevas sorpresas porque Dios ya estableció un lugar para la bendición. Amén. Y dice la Biblia que Abraham llegó donde Dios le dijo. ¿Estamos? Y ahí en ese lugar donde Dios le dijo, Dios conoció Abraham conoció a Jehová Jireh. Estamos a punto de sacrificar a su hijo, ya con el hijo, con Isaac sobre el altar. Lo tenía amarrado de pies y de manos. Ya lo había listado, lo tenía preparadito. Abraham levantó su cuchillo y al momento de hacerlo viene Dios y lo detiene. Abraham, detente. Tú me has obedecido. ¿Estamos? Y como me has obedecido, ahí está, y apareció el cordero. Dice que la Biblia que apareció enredado entre las matas el corderito. ¿Estamos? Mi pregunta es, si Abraham hubiera ido a otro lugar, ¿qué hubiera pasado? Si Abraham hubiese dicho, no, es que ese monte es muy lejos, es que la iglesia me queda. ¿Tú no has escuchado gente que dice, es que la iglesia me queda lejos? Es que no es donde tú quieras, es el lugar de tu bendición. Es que el horario, es que es muy largo el servicio. No importa, es el lugar de tu bendición, donde Dios te establece para algo. ¿Estamos? Si Abraham hubiese ido a otro lugar diferente, si Abraham hubiese dicho, bueno, Dios dijo que sacrificara al hijo, pero lo voy a sacrificar aquí más cerquita para que la gente pueda ir al entierro. ¿Estamos? No, Abraham lo hizo tal como Dios dijo, porque es como Dios dice. Cuando Él dice, como Él quiere, a la hora que Él quiere, como a Él se le dé la real voluntad, no como yo disponga. ¿Estamos? Y como Abraham estaba en el lugar indicado, a la hora indicada, con el Dios indicado, él vio un milagro para su vida. Amén. Él conoció a Jehová Jireh. ¿Por qué lo llamó así? Porque de la nada salió el cordero. ¿Estamos? Están ahí los dos solos en el monte. Dios le dice detente y de repente voltea a mirar y ahí está el cordero. Yo creo que Isaac decía, papá, ¿de dónde salió? Nunca lo vimos en el camino. ¿Esto qué pasó? ¿Estamos? Es como si usted le dijera a Dios, dame una vaca, y pum, se apareciera una vaca en el centro de tu sala. ¿Qué hace una vaca en mi sala? Exactamente pasó eso. Abraham está solo con Isaac y de repente escuchan chillar al corderito y voltean y ahí está el animal. Por eso Abraham dice, es que Jehová provee. Amén. Si él necesita un cordero, él va a poner un cordero. Si él necesita una vaca, él hace aparecer una vaca. Si él necesita un edificio, él hace aparecer un edificio. ¿Está aquí conmigo? Usted tiene que saber esto, que es a la manera de Dios, que usted tiene que estar donde tiene que estar, que usted tiene que ubicarse en la oración. La Biblia dice que Abraham llamó ese sitio Jireh. Este es el monte donde Dios provee. ¿Qué quiero enseñarle con eso? Que hay un lugar específico donde ir, que Dios estableció para nuestra provisión, para encontrarnos con Él. La oración, la adoración a Dios, la palabra. Ahí es donde tú vas a descubrir al Dios que provee. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, Dios provee, pero a su manera. Amén. Entonces recuerde eso. Recuerde eso. Abraham es diligente. Dios provee, pero yo hago mi parte. Dios provee, pero yo sigo ofrendando. Dios provee, yo sigo adorando. Dios provee, yo sigo sirviéndole a Dios. Amén. Y mientras tanto, si nada sucede, usted sigue haciendo su parte. Pastor, oro y nada pasa. Siga orando. Ese es cuando Dios diga. Pastor, llevo un mes. Es que Dios dijo que era el otro año. Hágalo. Usted haga su parte, porque Dios lo va a hacer. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios lo va a hacer? Pues entonces siga haciendo lo que tiene que hacer. Amén. ¿Está aquí conmigo? Apréndase ese secreto que hizo Abraham. Abraham no le contó a nadie. ¿Estamos?
Abraham no necesitaba rodearse de gente celosa y envidiosa. Porque nosotros estamos esperando un milagro y le contamos a todo mundo. Y esa gente lo único que hace es dañar nuestra fe. ¿Estamos? Abraham tuvo que bajar del monte. ¿Cómo le explicaba a sus siervos que allá arriba se les apareció un cordero? ¿Estamos? ¿Cómo contarle a la gente? Es que eso es extraordinario. Isaac diciéndole a los sirvientes que estaban, imagínense, estábamos allá arriba, me iban a sacrificar a mí y de repente apareció un cordero. Yo creo que eso no se lo creía nadie. Yo creo que la gente decía, estos dos inventaron la historia, estos dos se pusieron de acuerdo para venir a contarnos cositas. No, cuando tú le cuentas, mire, la gente duda cuando tú le dices, estoy creyendo por un milagro, y dudan cuando Dios te lo entrega. Ellos no van a estar contentos con nada. Yo estoy creyendo a Dios por mi sanidad. ¿Estamos? Y Dios viene y te sana. Y tú le dices a la gente, oye, Dios me sanó. Ay, eso fue el médico, eso fue la droga que te tomaste, eso fue que se te quitó el dolorcito de buenas a primeras. Entonces de nada sirve contarles. ¿Está aquí conmigo? Y Abraham aprendió que es en el lugar donde Dios dice, a la hora que Dios dice y como Él dice. Amén. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con el Dios proveedor. Amén. Lea conmigo Mateo 6, versículo 8 para acabar. Leamos esto, Mateo capítulo 6, versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes que ustedes las pidan. Pero Jesús también enseñó, pidan al Padre en mi nombre y Él les dará lo que pidieren. Si ustedes piden creyendo en su corazón, todo lo que ustedes creen en su corazón, ustedes lo van a recibir. Jesús en ningún momento dijo, no se preocupen, ustedes van a orar, Dios ya sabe lo que usted va a decir. Eso no, ni para qué oran, si Dios ya sabe. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, mire, ustedes tienen que saber que ustedes tienen una necesidad y ustedes van a clamar por ellas, y el Padre que está en los cielos, Él sabe su necesidad y la va a suplir. Pero nunca enseñó que no oraran, nunca enseñó que no intercedieran. Antes, al contrario, les dijo, busquen el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Le enseñó a la gente a buscar en medio de la necesidad, en medio del problema. Es que cuando tenemos necesidad es cuando más tenemos que buscar de Dios. No es el momento de detenernos. El salmista dice, si están enfermos, canten aún en las camas. No dejen de adorar a Dios y Él se va a manifestar. ¿Estamos? Gloria a Dios. No es tiempo para detenernos. No es tiempo para parar. Mire cómo está el mundo, cómo está el hogar, todo lo que está haciendo el diablo. Este es el momento donde menos tenemos que dejar de orar, de interceder, de adorar, de buscar al Señor, de buscar la iglesia. ¿Estamos? Primera de Pedro 5:7. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. En otras palabras, Él es Jehová Jireh, el Dios que proveerá. ¿Tienes alguna ansiedad, alguna carga? Jesús dijo, todo el que esté cargado, esté angustiado, esté trabajado, lleno de necesidad, vengan a mí y yo les haré descansar. ¿Está aquí conmigo? El apóstol Pablo dice que mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. ¿Y quién lo suplirá? Mi Dios pues, Jehová Jireh, suplirá toda necesidad. El Salmo 23 dice, Jehová, Él es el pastor y nada me faltará. En otras palabras, Él es Jehová Jireh. Y cuando Él es el pastor de mi vida, nada me faltará, porque Jehová Jireh es el que suple toda necesidad. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Póngase de pie y vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Ayúdeme a orar esta mañana. Oh Padre, te bendigo. Oh santo, 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 a ti sea la gloria. Aleluya. Dile, Señor, tú eres Jireh. Tú eres el que provee. Tú eres el Dios que suple toda necesidad.
La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Señor, yo quiero confiar en ti. Señor, yo dependo absolutamente de ti, Dios. Vamos, dile eso al Señor: yo dependo de ti. Dile: Señor, yo dependo de ti. Yo dependo de la sanidad que tú tienes para mi cuerpo. Yo dependo de la fuerza que tú me das. Oh, aleluya. Dile: Señor, yo dependo del dinero que tú me das. Yo no dependo de mi trabajo, no dependo de la herencia, no dependo de la pensión, no dependo del negocio. Señor, yo dependo de ti. Vamos, díselo al Señor esta mañana. Oh, santo, santo. Yo creo que tú tienes que hacer algo. Dile: Señor, esta mañana yo quito mi confianza del dinero, del trabajo, del talento, de la habilidad, de la herencia, de los negocios, y coloco mi confianza en ti, en Jehová Jireh. Yo quiero conocer al Dios que conoció a Abraham. Yo quiero conocer al Dios que conoció a Abraham, al Dios que provee. Señor, hoy, en el nombre de Jesús, yo entrego toda mi carga en tu presencia, sabiendo, Dios, que tú tienes cuidado de mí. Padre, gracias. Hoy te pido, Jehová, sé el pastor de mi vida. Sé mi pastor. Tú sabes los pastos que necesito. Tú sabes el agua que necesito. Señor, yo dependo de ti. Hoy, Señor, te entrego mi vida. En el nombre de Jesús, yo te entrego toda mi vida y entro en absoluta dependencia de Dios, mi Padre eterno. Señor, yo no quiero depender del mundo. En el mundo hay aflicción, en el mundo hay deuda, en el mundo hay hambre, en el mundo hay pobreza, en el mundo hay necesidad, y yo no quiero eso para mi vida. Yo dependo de ti, Padre. Vamos, entrégale eso al Señor. Yo dependo de ti. En esta mañana entrego toda carga delante de tu presencia. Entrego toda deuda. Entrego toda deuda en esta mañana en el nombre de Jesús. Entrego mi hogar. Entrego mis negocios. Entrego mi familia. Todo lo entrego a ti, porque quiero depender de ti, de tu gobierno, de tu sabiduría. Tú eres el Dios que suple toda necesidad. Padre, gracias, porque tú eres el que hace que todo lo que yo haga prospere. Dependo de tu habilidad, de tu sabiduría, de tu grandeza, de tu poder, Dios. Y en esta mañana yo me someto a ti. Te bendigo, Dios. Te doy toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ahora, ahí donde tú estás, yo voy a darte unos minutos para que ores por aquello que tú necesitas. No sé qué es. No sé si es dinero, si es salud, si es tu hogar, pero yo sé que tú tienes una carga en el corazón, y hoy es buen día para entregarlo a Jehová Jireh, al Dios que provee. Yo quiero que lo hagas creyendo en tu corazón. Dios va a hacer algo poderoso en esta mañana. Padre, yo te doy toda la gloria.